Falta poquito. Ahí estamos. Hermanos, muy buenas tardes, buenas noches. Según su uso horario, muchas gracias por estar acá nuevamente para poder escuchar la palabra del Señor. Estamos dejando pasar todavía algunos de los hermanos que están llegando todavía a esta sesión del día de hoy, día jueves, en que dice la Divina Respuesta. Hoy día tenemos a nuestro hermano Harvey Fernández que nos va a traer la palabra de Dios. Traerá como siempre un tema tan interesante para que así podamos discernir, para que podamos escudriñar la palabra de Dios y para que por supuesto vayamos avanzando en nuestro conocimiento y por sobre todas las cosas en la sabiduría de lo alto. Dejamos pasar a la hermana Cecilia Palacio, de allá de Ciudad de David, en Panamá, la hermana Raquel también. Y bueno, primero que todo, quiero decirles que este estudio será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Las tres letras, Iglesia de Cristo PDA, de pan de azúcar. Así que, y también, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en el canal del hermano Néstor Sánchez, así que pueden entrar también a verlo por ahí, pero los que ya entraron aquí, no se vayan, por favor. ¿Bien? Así que vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir en esta ocasión si nuestro hermano Carmelo podría guiarnos en una oración. No sé si hay alguna petición de oración para que la escuchemos, hermano Carmelo. Buenas ¿Alguien? noches, hermanito Ernest. Buenas noches, hermanita. Sí, por favor, hermanito, necesito oraciones para la hermana Petito Alméstar. Por Bueno, favor. hermanita. Muy bien, Gracias, hermanita. hermano. Puesto. Gracias, hermano. De nada, Hermano, hermanita. por mi Adelante. salud, por favor, hermano. ¿También está enfermo, hermano? Ujú, sí, sí, por Ay, ay, favor, hermano. ay. Si me llevan en oración. Pero por supuesto, bueno, vamos a pedir por la salud de la hermana de la hermana Petito Almesta, de nuestro hermano Jardín Fernández, y de nuestra hermana Luz Dari también, que a veces tienen un poquito complicadas de salud. ¿Bien? Por ellos tres, por favor, Perdón, mi hermano. hermano Ernest, Sí, disculpe. la petición de mi hermana Dori es, Por la hermana Petito Alméstar. Ella es la hermana en la carne también de la hermana Doris. ¿Bien? Así es. ok. Y por el hermano Harvey y la hermana Luz Dari también. Bueno, por supuesto, todos los hermanos que están enfermos o están debilitados. Adelante, hermanito, por favor. Bueno, buenas tardes, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor, pues. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente te damos gracias por todas las bendiciones que nos das, por permitir que por medio de esta plataforma hoy podamos nosotros comunicarnos en diferentes localidades y recibir esta enseñanza. Te pido por mi hermano Harvin, quien tiene el privilegio de traer la enseñanza, que lo uses conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que sea pues el Espíritu Santo recordándole pues toda palabra, que lo que haya preparado, Señor, lo ayude pues y lo pueda exponer de una manera entendible, que sea con el propósito de edificar a todo el grupo, no solo a los que estamos ahora conectados, sino por aquellos que tendrán la oportunidad de ver este video, esta enseñanza, y para aquellos que se van a conectar por la vía del Face, Señor. Padre Santo, también en este momento queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Almestre, hermana de nuestra hermana Doris. Te pido, Señor, también por la salud de mi hermano Harvin. Tú sabes, pues, de sus dolencias, sabes por lo que están pasando. Nosotros sabemos que tú eres nuestro médico por excelencia y clamamos a ti con fe para que todo sea conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que estamos acá conectados, Señor, por los que tendrán la oportunidad de ver este video, Señor, que seas tú con cada uno de nosotros, que nos des pues esa sabiduría que viene de lo alto y esperamos también que esto sea de edificación para todos, Señor. Bendícenos, guárdanos, Señor. Dejamos esta enseñanza en tus manos, Señor, y oramos a ti en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Carmelo, por habernos traído entonces la oración de inicio. Así que vamos a pasar entonces a escuchar la palabra de Dios por boca de nuestro hermano Harvey Fernández. Hermano, adelante usted, que Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos. ¿Puedo compartir? Sí, hermanito, ya está listo ya. Muy bien.
Muy bien, hermano. Permítame un momentito solo. Aquí. Muy bien, amados hermanos, el tema que traemos ahora. Muchas gracias por el privilegio que me dan, amados hermanos, de compartir la palabra del Señor. Me siento muy privilegiado. El tema es acerca de la inocencia de Jesús. Dijo, esto que vemos aquí en el título es una declaración de Pilato, el procurador romano en Judea en tiempos de Cristo. No hay ningún delito en él. Hechos capítulo 3, verso 13 nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. No estoy tratando con este estudio de justificar o de eximir de responsabilidad a Pilato, porque hay un texto acá en Juan capítulo 19, verso 11 donde Jesús alude el grado de culpabilidad que tiene Pilato sobre este juicio. Y dice nuestro texto, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato tenía responsabilidad sobre este juicio, el juicio a Jesús, pero vamos a ver en el desarrollo del estudio algunas expresiones que se ofrecen por parte de Pilato en el relato, donde, donde Pilato declara la inocencia de Jesús. Eh, Esto que vemos en Hechos capítulo 3, verso 13, es un fragmento de la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón y nos dice acerca de dos actitudes frente al Cristo, el Hijo de Dios, en su juicio. Uno, de parte del pueblo, entregándolo y negándolo frente al gobernador romano. Y dos, Pilato tratando de liberarlo, pero finalmente lo entregó a muerte, lo entregó a la crucifixión. Juan capítulo 1, verso 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Esta fue la actitud de los judíos hacia Cristo, el Hijo de Dios. No lo recibieron, lo rechazaron y lo entregaron en manos de un pagano, que era Pilato, para que éste lo enjuiciara. Los paralelos nos dan información acerca de esta escena, de esta escena donde Jesús es juzgado por Pilato. Lucas y Juan son más amplios, aunque Mateo y Marcos nos auxilian con ciertos datos que no aparecen en el Evangelio de Juan y de Lucas, aunque Lucas y Juan son más amplios. Así que nos vamos a auxiliar de los paralelos. Generalmente se ve el libro de Juan como un sumario a los paralelos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Estos son los paralelos. Pero ahora vamos a tomar como referencia el Evangelio de Juan y el relato de Juan capítulo 18 y 19 y nos vamos a auxiliar de Lucas y de Mateo y de Marcos. Nos vamos a auxiliar de ellos. Hay muchos textos aquí, pero sí vamos a procurar utilizar los textos que vienen al tema. Anteriormente, si nos vamos a Juan capítulo 8, 18, si lo hemos leído, en Juan capítulo 18, la noche anterior a la escena del juicio de Pilato a Jesús, Jesús fue llevado, fue capturado después de haber orado en el Getsemaní, eh, Jesús es capturado y llevado a la casa del sumo sacerdote Caifás, José Caifás, dice Flavio Josefo. Y lo llevan a la casa de Anás y a la casa de Caifás, y entre ellos están allí ventilando qué es lo que van a hacer con Jesús, aunque en alguno de los textos en los evangelios le llama que Jesús se presentó, lo presentaron o fue llevado ante el concilio. Estos eran los hombres que estaban allí, los responsables de dirigir al pueblo, las autoridades del pueblo. Ante estos llevaron a Jesús primeramente para que estos miraran qué decidían sobre él.
Bueno, pasan toda la noche interrogándolo, hablando entre ellos y llegando a una decisión. Al siguiente día por la mañana, Juan capítulo 18, verso 28, lo llevan a Pilato para que éste juzgue a Jesús. Dice Juan 18, 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Recuerden que el pretorio era el lugar donde estaba la residencia de Pilato, que era un pagano, y los judíos no quieren entrar a la casa de Pilato, donde éste ejercía juicio, porque ellos no se quieren contaminar. Para los judíos era un tema de contaminación entrar en la casa de alguien que no era judío. El pretorio era el lugar donde se ejercía se desarrollaba el juicio a las personas que Pilato, como procurador romano, quería enjuiciar. Esta palabra, pretorio, proviene de la palabra pretor, pretor que significa general, militar, gobernador. Esta clase de personas estaban allí en este lugar, que era una especie de complejo donde estaban la casa de este representante de la justicia o representante militar del gobierno del imperio, y allí era donde también se desarrollaban los juicios. Pilato era un ciudadano romano, o más bien un funcionario romano, que trabajaba, que tenía su puesto como gobernador y era considerado pagano. En el versículo 29 dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Pilato pregunta sobre alguna acusación a Jesús. En el verso 30 respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. La palabra aquí malhechor, que es la primera acusación que le hacen a Jesús cuando lo llevan a Pilato, la primera acusación malhechor. Aquí tenemos nuestra palabra malhechor, que esta palabra proviene de la palabra griega poión, cacón poión. Y esta palabra significa hacedor de maldad o practicante de lo malo. Ellos ponen a Jesús frente a Pilato, lo ponen como alguien que practica la maldad, que ejerce la maldad o que vive en la maldad. Y esa es la primera acusación que hacen los judíos de Jesús hacia Pilato o a Pilato. El versículo 31. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Los judíos ya tenían en mente una forma o una idea de qué hacer con Jesús. Lo querían llevar a la muerte. Ellos querían que Jesús fuera muerto. Por esa razón es que lo llevan donde Pilato, pero primero se han puesto de acuerdo las autoridades judías, se han puesto de acuerdo aquellos que eran enemigos entre las autoridades judíos. Ahora ellos son amigos y se han puesto de acuerdo para poder llevar a Jesús ante Pilato para que éste se haga responsable de llevarlo a la muerte. Deuteronomio capítulo 25, verso del 1 al 3, según la Biblia, vamos a buscar este texto, Deuteronomio 25, del 1 al 3 nos dice qué era lo que se debía de hacer en estos casos cuando se trataba de alguien que fuera un malhechor. Dice el verso 25 del 1 al 3 de Deuteronomio, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y Jesús era un malhechor, así como ellos decían. Entonces, ¿por qué ellos no asumían la responsabilidad de darle azotes y luego dejarlo en libertad? Porque esto era lo que estipulaba la escritura cuando se trataba de alguien que era un malhechor.
pero no lo hacían porque ellos ya estaban preparados en su mente para lidiar con estas cosas y presionar hasta que Jesús fuera llevado hacia la muerte. El verso 32 de Juan 18 nos dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Esto se refiere en 18:32 a lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 3, verso 14. Nos dice la escritura, hablando Jesús acerca de lo que iba a acontecer con él. Juan capítulo 3, verso 14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que se decía o lo que Jesús había dicho acerca de sí mismo. Era necesario que él fuera levantado. Ya había Jesús anticipado estas cosas. Y entonces lo que faltaba era simplemente el cumplimiento. Pero Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas 3:10, bueno, que más bien el verso 13. Gálatas 3:13, acerca de esta forma en la que iba a ser muerto Jesús, es la forma que se catalogaba como el castigo del maldito. Esto lo vamos a ver más después, no quiero adelantarme, porque de lo que se trata es que podamos llegar a este texto, Gálatas capítulo 3, verso 13, y podamos ver un poquito de esto, del cumplimiento de la palabra del Señor en lo que los judíos consideraban que era un castigo para Jesús. Juan capítulo 18, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? En esta parte, Pilato le hace 4 preguntas a Jesús en esta sección de un total de 6. Como trabajo de procurador, lo que hace Pilatos es interrogar a Jesús, es cuestionarlo, indagar acerca de todo lo que él, lo que él tiene que saber acerca de Jesús, porque ha sido llevado Jesús para ser enjuiciado por él. Entonces, Pilatos Pilato lo está escrutando a Jesús, está tratando de entender sobre quién es Jesús, pero Pilato le está escuchando, le está preguntando y lo está escuchando. Hay alrededor de 6 preguntas específicas que le hace Pilato y aquí están algunas de ellas. En el versículo 34, Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? ¿Te lo han dicho otros de mí? 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué has hecho? Pilato no ve a Jesús como una amenaza ni para él ni para el imperio romano. Por la declaración que hace en el verso 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato está indagando porque una de las preguntas en el verso 34 o 35 es acerca de si él es el rey de los judíos. Pilato se está indagando sobre una sedición, una revolución, un revolucionario, alguien que tiene intereses políticos y está indagando en Jesús sobre este tema. Sin embargo, no encuentra en Jesús, por las declaraciones que Jesús hace, no encuentra a alguien que es considerado como una amenaza para él. En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 34, se habla de dos hombres allí. Hechos capítulo 5, vamos a ver del versículo 34 al 37. Vamos a verlo. Dice el capítulo 5. Bueno, veamos mejor desde el verso 35 en adelante. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estos hombres
se habían levantado con una fama o con un nombre de ser alguien. ¿Quiénes eran estos hombres y qué fama tenían? Bueno, estos hombres tenían fama o habían agarrado la fama de ser Mesías, el Mesías esperado por levantar o hacer una revolución en contra del gobierno romano y querer ser a través de estos levantamientos, ser alguien en la figura o encajar en la figura del Mesías esperado por los judíos. Pero estos hombres, estos sediciosos, estos revolucionarios, fueron aplacados, fueron muertos, fueron exterminados y todos los que les seguían a estos hombres fueron dispersados. O sea, después de haber tenido esta fama, llegaron a hacer nada porque la revolución de ellos terminó tan pronto como se levantó y todos los seguidores fueron dispersados. Es decir, no ocurrió nada. Pero esta era la clase de Mesías que los judíos esperaban que se manifestara. Si Jesús decía ser el Mesías, bueno, ellos interpretaban que Jesús en determinado momento iba a provocar un levantamiento para ir en contra del gobierno romano que les había impuesto muchas leyes en contra de las leyes que los judíos tenían y los habían hecho una colonia romana y entonces esperaban la venida de ese Mesías, Mesías revolucionario, alguien con características guerreristas, revolucionarias que pudiera defenderlos a ellos. Pero Jesús le dice a Pilato, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo. En ese sentido, Jesús también reconoció la autoridad de Pilato como permitida por Dios. Los judíos no reconocían la mesianidad de Jesús por ser diferente al modelo ideal que ellos esperaban. Es decir, ellos esperaban un Mesías así como el rey David, guerrerista, libertador. En el capítulo 18 de Juan, verso 37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, y está otra vez la idea de Pilato de querer indagar acerca de Jesús, si él era el rey de los judíos. Prevalece esta pregunta que está dentro de los cuatro testimonios. Está allí esa pregunta que prevalece y se repite. Y es esta pregunta muy importante para Pilato porque él está indagando sobre si Jesús es un líder político. Pero Jesús le provoca esa tranquilidad a Pilato al responderle que él no es un líder político, que su reino no es de este mundo. Entonces, en ese sentido, el reino de Cristo es compatible con todo reino del mundo. Es compatible en el sentido de que Jesús no viene a desplazar a ningún rey, a ningún presidente. No viene a desplazarlos porque el reino de Cristo no es de este mundo, es un reino espiritual. Es un reino que no persigue la conquista de territorios, la conquista de países para asumir territorios y asumir fuerza. No es ese tipo el reino de Cristo, es un reino espiritual. Como sabemos, el reino de Cristo es la iglesia y la iglesia ha estado por más de 2000 años, ha estado dentro de este mundo y han pasado muchos presidentes y muchos reyes y la iglesia ha estado ahí y ha prevalecido y ha perseverado. Juan capítulo 18, verso 38, otra vez le pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Después de esta primera etapa de indagatoria, de cuestionamientos hacia Jesús, de estudio, de observación a Jesús, Pilatos concluye algo. No hallo en él ningún delito. Otra vez, la razón por la que lo llevaron a Jesús fue, este es un malhechor. Es un malhechor, es alguien sedicioso, es alguien que hace maldad, es alguien que se levanta contra las leyes del pueblo o las leyes del gobierno y por esa razón debe morir. Pero Pilato le responde a esta acusación que llevan los judíos, le responde a ellos y les dice, no hay ningún delito en él. O sea, es decir, Pilato les dice, ustedes son mentirosos porque él no es malo, no hace maldad. Jesús no ha cometido ninguna maldad, no hay maldad en él de ninguna manera. Los judíos insistían en las acusaciones en contra de Jesús y aquí tenemos una variedad de textos tomados de los
de los paralelos. Por ejemplo, Mateo 27:13, donde Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Es que todos ellos, lo que es la multitud de personas que habían llevado las autoridades judías frente a Pilato para presionar a Pilato para una respuesta rápida, todos ellos estaban acusando a Jesús y diciendo muchas cosas. Marcos capítulo 15, verso 10. Dice Pilato manifiesta porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Por envidia habían llevado a Jesús ante la autoridad romana. Hechos capítulo 13, verso 28 dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Después de que Pilato declara una y otra vez que él es inocente y que no hay delito en él, pidieron que Pilato les diese el permiso o les concediera el llevar a Jesucristo a la muerte. Lucas capítulo 9, verso 22 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Era necesario todo esto que nosotros vemos aquí porque se tenía que cumplir las escrituras y Jesús lamentablemente tenía que sufrir en manos de estos hombres inicuos, pero para traer gran beneficio a la humanidad. Isaías capítulo 53, verso 7, está atestiguado en el Antiguo Testamento por los profetas el hecho de que Jesús iba a sufrir. Isaías 53, 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, no respondió con amenazas, no ripostó con groserías ni con maldiciones, sino que él sufrió lo que estos hombres inicuos le quisieron hacer a él, porque él sabía que esta era la forma en la que iba él a salvar a la humanidad. Tenemos aquí en esta otra etapa, Pilato trata de convencer a los judíos de soltar a Jesús, el rey de los judíos o Barrabás en esta elección. Juan 18:39, pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Esta costumbre se le llamaba el indulto pascual. Era una costumbre ya de años y llegado a este momento de la Pascua, entonces el procurador romano soltaba a alguien que estaba ya condenado a muerte. Y estaba allí Barrabás y el pueblo elige que Barrabás sea suelto en lugar de Jesús, que Barrabás sea liberado en lugar de Jesús. Dice el Juan capítulo 18, verso 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a este, es decir, no a Jesús, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Fíjense cómo está el entendimiento de las personas ahí, de los judíos, eligen a Barrabás, que era un ladrón, en lugar de Jesús. Marcos 15:9. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pregunta Pilato. Mateo capítulo 27, verso 16. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17 reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Fíjense que en algunos de estos textos, al menos en tres de los evangelios, aparece el nombre de Jesús o el rey de los judíos, el apelativo, esta forma de pronunciar o de mencionar a Pilato a Jesús y aparece de primero. Es decir, Pilato está poniéndoles en la mente a ellos que hay alguien que ha sido declarado inocente y es Jesús, el que él llama el rey de los judíos y lo pone de primero en la elección. Él cita primero a Jesús, el rey de los judíos, para ser puesto en libertad. Y de segundo cita a Barrabás. Pero el pueblo está pensando en una sola dirección y piden que Barrabás sea libre en lugar de Jesús. Lucas 23:19 dice, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Fíjense ustedes que
ellos eligen a un homicida, ellos eligen a alguien rebelde, ellos eligen a alguien corrupto, a alguien que sí hacía maldad. Pero el verso 20, Lucas 23:20 dice, les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pilato lo quería liberar, lo quería soltar. Él sabía bien quién era Jesús, lo estaba conociendo bien y después de haberlo interrogado no encontró ninguna amenaza en él, ya lo había declarado inocente, no había ningún delito en él, pero también conocía a Barrabás y sabía que Barrabás era alguien perverso y quería soltar a Jesús. Hay un dato aquí bien interesante que lo encontramos que lo podríamos tener como un inserto. Esto no lo dice Juan, pero sí lo dice Lucas, que, que sí Jesús fue a ser juzgado por Herodes. Y dice Lucas 23:5, pero ellos porfiaban, hablando de la multitud, acusando a Jesús, pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Recuerden ustedes que si hemos visto el mapa, yo sé que lo hemos visto, la parte de arriba, la parte de arriba de lo que antes era el pueblo de Israel, la parte de arriba es Galilea, la parte del centro es Samaria y la parte de abajo, la parte inferior en el mapa es Judea. Arriba está Galilea, en medio está Samaria, debajo de Galilea y después de Samaria está Judea. Eh, Pilato pregunta si Jesús es de Galilea y entonces le dan referencias de que sí era de Galilea. Entonces el verso 7, Lucas 23:7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Hay una declaración de inocencia. Después de la primera declaración de inocencia de Pilato a Jesús, se da esta escena, según Lucas, donde Pilato remite a Jesús a Herodes. Este es Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. Este Herodes era el hijo de Herodes el Grande. Recuerden ustedes que al morir Herodes el Grande, en su testamento deja allí una cláusula que al morir, entonces su reino sea dividido en tres partes. De allí es donde surge la palabra tetrarquía. Y entonces a este Herodes, que es Herodes Antipas o Herodes el tetrarca, le correspondió por herencia de su padre Herodes el Grande la jurisdicción de Galilea y la jurisdicción de Perea. Perea es al otro lado del Jordán, contiguo a lo que es Samaria, en la parte derecha del Jordán. Y entonces lo que hace Pilato es mandarlo hacia Herodes para que Herodes lo juzgue. Este es Herodes el tetrarca. Bueno, de ahí surge aquella expresión donde dice de Herodes a Pilato. Pero, ¿qué hacía Herodes en Jerusalén? Bueno, Herodes tenía un palacete en Jerusalén, en la ciudad alta. Recuerden que Jerusalén está dividido en la ciudad alta y la ciudad baja. En la ciudad alta, donde estaba lo que es la burguesía, la nobleza, y Herodes Antipas, tenía un palacete y estaba allí en ese lugar, por alguna cuestión de visita, estaba en ese lugar en su residencia personal. Y entonces, al escuchar Pilato que Herodes está allí y que el caso de Jesús era de la jurisdicción de Herodes, entonces lo manda hacia Herodes el tetrarca. No es que Jesús bajó desde Jerusalén hasta Galilea, le hubiera tocado varios días llegar hasta Galilea, sino que allí en ese momento coincidió el juicio de Jesús con la visita de Herodes el tetrarca, coincidió y Pilato lo manda a Herodes para que éste juzgue a Jesús. En ese sentido, lo que ocurre es lo siguiente, Lucas capítulo 23, verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque estaban enemistados entre sí.
Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Esto lo dijo Pilato cuando Jesús regresó de donde Herodes, después de haber sido juzgado por él. Recuerden que Herodes lo que hace es escarnecer a Jesús, burlarse de él, y luego lo ignora a Jesús o se porta indiferente a Jesús después de burlarse de él y de escarnecerlo, y lo manda hacia Pilato de nuevo. Pilato, al regresar Jesús, hace esta declaración que es muy importante porque para Pilato el hecho de que Jesús regrese a él de Herodes es, es para comprender o lo hace comprender a él de que Herodes no encontró ninguna culpa en Jesús, sino todo lo contrario, lo ha encontrado inocente en lugar de culpable. La segunda acusación de parte de los judíos eh, y la, y la tercera declaración de inocencia hacia Jesús. Vamos ahí a este punto, Juan capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza, le vistieron con un manto de púrpura. Verso 3, y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Le escarnecieron, le golpearon y todo esto ya estaba anticipado por Jesús. Verso 4, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Verso 6, y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Esta es la tercera vez que Pilato declara la inocencia de Jesús, más una, añadiendo una que es la de Herodes. Es decir, aquí tenemos cuatro veces declarado Jesús inocente. Pero los judíos insistían en la crucifixión de Jesús, en el castigo, que Pilato ejerciera este castigo sobre Jesús. Pero ¿por qué le azotó entonces Pilato si era Jesús inocente? ¿Por qué le azotó? Bueno, esto era una posible, para mi comprensión, a lo mejor usted tenga otra idea mejor que la mía, otra comprensión mejor. Y lo que yo creo es que Pilato azota a Jesús para poder así satisfacer a los judíos o hacerles comprender que lo único que ha encontrado Pilato es algo, o sea, si no lo entienden los judíos como inocente, entonces les satisface que Jesús sea azotado y después ser puesto en libertad. Pero esto lo hace Pilato, creo yo, con el afán de dejar ir libre a Jesús y satisfacer a los judíos. Lo azota y luego decide dejarlo ir en libertad. Si ustedes se fijan, cada vez que Pilato va y declara la inocencia de Jesús y los judíos lo acusan a Jesús, Pilato vuelve a entrar otra vez al pretorio, vuelve a entrar donde está Jesús y habla con él y lo interroga. Hay al menos allí tres interrogaciones de parte de Pilato a Jesús y hay al menos tres declaraciones de parte de Pilato acerca de Jesús como inocente. Tres declaraciones de inocencia y tres interrogatorios extensos de Pilato a Jesús. Dice también el Juan capítulo 19, verso 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Esta es la segunda acusación de los judíos. La primera es como malhechor y la segunda es esta del verso 7, 19:7, donde dice, Él se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo, dice la Escritura. Aquí tenemos una tercera declaración de la inocencia de Jesús, pero también tenemos la acusación
la acusación de los judíos, porque ellos están diciendo algo, algo de Jesús. Él ha dicho que es el Hijo de Dios, y entonces esto es una blasfemia según ellos. Lo están acusando de blasfemia. Entonces ahora vamos del campo social, donde él es declarado como malhechor, algo social. eh, Ahora vamos al aspecto espiritual. Jesús ha declarado ser hijo de Dios, y esta es la segunda acusación. Hechos capítulo 7, verso 57 y 58. Perfectamente, si hubiera Jesús sido un blasfemo, ellos lo hubieran podido castigar. Capítulo 7 de Hechos, verso 57 y verso 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, se arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Esto es, a Esteban lo apedrearon. Ellos, los judíos, cuando querían arremeter contra alguien, porque según ellos habían encontrado algo digno de muerte, entonces ellos se iban encima, se iban sobre aquel a quien debían de castigar, y esto era lo que hacían, lo castigaban, como en el caso de Esteban. Si ellos, si ellos hubieran querido hacer esto, lo hubieran hecho con Jesús. Recuerden que Jesús dijo en Juan capítulo 5 verso 17: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Los judíos lo acusaron de hacerse igual a Dios, de divinizarse a Jesús, pero Jesús estaba declarando que Él era Dios, que Él es Dios por naturaleza. Él lo estaba declarando. En el capítulo 10 de Juan, verso 32, los judíos toman piedra porque Jesús les ha declarado, les ha declarado que Él es coigual con el Padre, de la misma naturaleza que el Padre. Y ellos toman piedras, pero no tienen el valor de lanzarle piedras a Jesús porque no hay ningún pecado en Él. Pero ahora ellos llevan a Jesús ante Pilato y le adjudican esta acusación a Pilato, para que Pilato juzgue sobre esto que les competía a ellos. Mateo capítulo 27, verso 19. Hay aquí un añadido de parte de Mateo, o sea, añadido a nuestro estudio, digo. Y dice 19: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, la mujer de Pilato le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esto es lo que la mujer dijo, la mujer de Pilato, y estaba muy claro de que Jesús era justo, inocente, y Jesús aquí es declarado justo. Lo declara justo la mujer de Pilato. Lo declara justo Pilato mismo, lo declara justo después de haber escuchado, después de haber indagado acerca de Jesús personalmente, lo declara justo. Y en el verso 8, después de haber escuchado que Jesús es el Hijo de Dios, Pilato tuvo más miedo de hacer que algo mal en ese sentido. Tenemos aquí en el 19:9, tenemos la tercera acusación de los judíos a Jesús ante Pilato. Juan 19:9: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Esta es la otra pregunta, la pregunta número 5. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Recuerden que esta interrogante del verso 9 es porque anteriormente él ya tenía la información. Los judíos lo acusan de llamarse hijo de Dios, de que Jesús se hace llamar hijo de Dios. Y entonces ahora Pilato se ve provocado a indagar más sobre este tema, acerca de Jesús, y le pregunta: ¿de dónde eres tú? ¿Qué pensaría Pilato? ¿De que Jesús sería algún filósofo? ¿De que Jesús realmente era el Hijo de Dios? ¿De que realmente Pilato quería saber acerca de esto? Recuerdan que ya Pilato le había preguntado a Jesús: ¿qué es la verdad? Le había preguntado a Jesús. Entonces Pilato quería indagar ampliamente acerca de Jesús, directamente acerca de él. Verso 10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Porque Jesús había guardado silencio. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Esto era lo que los judíos perseguían. Perseguían que al final Pilato decidiera que Jesús fuera crucificado. La presión de los judíos sube,
Miren ustedes el verso 12, Juan 19:12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. La presión sube y fíjense que la primera acusación es de malhechor, la segunda de hacerse hijo de Dios y la tercera de hacerse rey. Y los judíos tratan de prejuiciar la mente de Pilato, tratan de prejuiciar la mente, de manipular la mente de Pilato y lo logran en el sentido de que ahora lo ponen como un tema en el que Pilato debe poner atención, porque Pilato es un funcionario del César, del emperador romano, y toda clase de amistad de Pilato con alguien que quería ser rey, como lo ponen los judíos a Jesús, entonces esto podría ser sospecha de una conspiración en contra del imperio romano y en contra del César, del emperador romano. Y la cosa o el punto está aquí en el verso 12, donde dice, no eres amigo de César. Es decir, si él permitía de que alguien como Jesús se hiciera llamar el rey de los judíos, entonces, y Pilato le concedía esto a Jesús y lo dejaba libre, entonces Pilato ya no era llamado amigo de César, sino un conspirador, sino alguien traidor a la amistad con el César, y necesariamente Pilato debía morir por esto, por la sospecha de conspiración. En ese sentido, entonces, los dirigentes del pueblo están manipulando las cosas y están poniéndole más presión. Y van desde una cosa tan simple como un malhechor, luego en el otro campo que es se hace llamar hijo de Dios, y luego ahora lo ponen como alguien que es aspirante al reinado de los judíos y que se opone al César. Y en ese sentido le ponen más presión a Pilato. Esto es en el tercer interrogatorio. En ese sentido, entonces, aquí vemos que hay una presión muy fuerte, pero después de esto, lo que podemos leer en el libro de Juan, capítulo 19, después del verso 15, es que Pilato cede después de haberlo declarado inocente 3 veces, después de intentar liberarlo varias veces, después de querer soltarlo y después de que él presiona a los judíos demostrándoles que Jesús es inocente, ahora Pilato lo que hace es entregar a Jesús a los judíos para que fuera crucificado. En esto era lo que tenía que terminar todo esto, todo, todo este proceso ilegal, un proceso por envidia y un proceso donde miramos tres partes. La parte de los judíos, la parte de Pilato, un pagano, que es el juez, es el procurador, el que está haciendo juicio, y la parte de Jesús, que es la parte inocente. Los judíos pujando para que Jesús fuera crucificado, porque ese es el fin que ellos querían, ya lo tenían planeado, y salen en este proceso, ellos están maquinando qué argumentos mostrar a la hora que Pilato está demostrando la inocencia de Jesús. Pero ¿por qué la crucifixión? ¿Por qué, por qué crucificar a Jesús? ¿Por qué los judíos quisieron elegir? ¿Por qué eligieron la crucifixión como método para llevar a la muerte a Jesús? Podían haber elegido apedrearlo, pudieron haber elegido quemarlo, ahorcarlo, pudieron haber elegido cualquiera de estas formas. Pero ¿por qué la crucifixión? Miren ustedes Deuteronomio capítulo 21, verso 22 y verso 23. Dice aquí, lo tenemos aquí al frente, en la presentación, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, verso 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Aquí está la parte. Maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Uno, de este texto sabemos que la crucifixión era el castigo, o sea, el ser colgado en un madero era el castigo más doloroso que había
y el castigo más tormentoso, más largo que había para el ser humano. Es decir, que los judíos pidieron el castigo más doloroso para Jesús, lo más doloroso, lo más fuerte, lo más tormentoso para Jesús. Fíjense ustedes el odio de los judíos por Jesús, de llevar a pedir la crucifixión de Jesús para que Jesús experimentara un dolor terrible, un tormento terrible en su vida, en su cuerpo. Dos, ellos pensaron en aplicar las palabras más hirientes a Jesús. Malhechor, él se llamó hijo de Dios, diciendo que él era un mentiroso o un blasfemo, y él y él se declaró rey de los judíos, según las autoridades judías, aplicando toda clase de acusaciones a Jesús, acusaciones hirientes para él. Y estas acusaciones lo iban a llevar a Jesús hacia la muerte, porque ellos lo estaban escarneciendo. Y estas palabras, fíjense, excluían a toda persona de la conexión con la divinidad, porque el verso 23 dice, maldito por Dios es el colgado. Esta palabra, maldito por Dios, excluía a toda persona de la conexión con la divinidad, quedando de manifiesto, según ellos, lo que Jesús, lo que hacía Jesús, no era de parte de Dios. No era el propósito de Dios. Y con esto de la crucifixión, ellos lo dejaron de manifiesto, que Jesús no estaba actuando como enviado de Dios, como siervo de Dios, como alguien que era de la aprobación de Dios. Isaías 53:4, estamos a punto ya de terminar, hermanos, a punto ya de terminar. Isaías 53:4 nos dice lo siguiente. Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso es lo que ellos creían, que Dios estaba castigando a Jesús, que estaba siendo abatido por Dios. Eso es lo que ellos pensaron. Pero Gálatas capítulo 3, verso 13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, esta era la forma en la que ellos esperaban castigar a Jesús, sometiéndolo y poniéndolo al oprobio, pero sucede algo muy maravilloso. Cuando ya llegamos a Gálatas capítulo 3 y miramos, hemos leído el verso 13, pero leamos el verso 14. Gálatas 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que ellos quisieron para mal de Jesús, Dios lo convirtió para bien. Porque al ser colgado Jesús, Él asumió la maldición. Pero en esa forma nosotros, toda la humanidad, somos bendecidos por el alcance que tiene el sacrificio de Cristo, su crucifixión. Terminamos diciendo lo siguiente. Esto es lo que aprendemos. O, a mi ver, yo sé que ustedes tienen más ideas y mejor visión de la que yo tengo de esta lección o de estos textos. Uno, los judíos leían las escrituras cada sábado. Eso nos dice Hechos capítulo 13, versículo 27 al verso 29. Cada día de reposo ellos leían las escrituras, pero cometieron un error al no comprender las escrituras, aunque lo leían. El error fue llevar a la muerte al Hijo de Dios. Esto nos puede pasar a nosotros. Allí estaban en esas tres partes, los judíos, el pagano, Pilato y Jesús. Allí estaban estos que decían ser conocedores de la escritura, los judíos, pero cometieron el error de no comprender las escrituras porque no las quisieron comprender. A nosotros nos puede pasar lo mismo, que yendo a la iglesia y leyendo las escrituras no las podamos comprender en aquellos temas que no nos conviene. Y entonces asumimos una lectura de conveniencia. En lo que no nos conviene, no la queremos comprender. Uno puede llegar a la reunión para leer, para adorar, para alcanzar la salvación y adorar a Dios, pero también puede llegar para perderse. Porque eso les pasó a los judíos, porque cada séptimo día, cada día de reposo, leían las escrituras, pero fue para su propia perdición estos hombres culpables de la muerte de Cristo. Habían ahí tres tipos de personas.
Los judíos, Pilato y Jesús. Fíjense que los judíos eran los que decían tener el conocimiento de Dios y Pilato era un pagano. Pero Pilato, indagando sobre Jesús, lo declaró inocente al menos 3 veces. La esposa de él lo declaró inocente y justo. Y Pilato lo declaró al final justo. Y aún Herodes, que era alguien muy cruel, no encontró ningún delito en él, en Jesús. Pero estaba allí Pilato, el pagano, y el pagano comprendió mejor lo que Jesús decía que los conocedores de la Escritura, que eran los judíos. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. A veces el que anda allí en el mundo, el que no está en la iglesia, entiende mejor algunos temas como posiblemente el de la vestimenta. Hay gente que está ahí en el mundo que no conoce de Cristo, no ha obedecido el Evangelio, pero ¿qué pasa? Muchas veces se puede vestir mejor que un cristiano o una cristiana. O alguien en el mundo que ha entendido que no debe decir palabras ofensivas, o que no debe decir chismes, o que no debe decir palabras maldicientes, pero a veces los cristianos, y llegando a la iglesia y leyendo las Escrituras, no lo practicamos o no lo entendemos, que debemos dejar esas cosas. Y a veces los que no vienen a la iglesia entienden mejor las cosas que nosotros. Pilato entendió y escuchó, pero los intereses, llamarse amigo de César era más importante que hacer justicia. Y por esa razón no liberó a Jesús. A veces nos pasa a nosotros así. Amamos más las amistades, el mundo y las cosas de este mundo que la justicia de Jesús o que la predicación del Evangelio, o que dar testimonio de Jesús, y por esa razón nos privamos de hacer la justicia, por llamarnos amigos de tal o cual persona. Y estas cosas son las que aprendemos, amados hermanos, de todo esto que nosotros hemos visto en la Escritura y que debemos entender. Ahora los estimados amigos que escuchan o que miran este mensaje o que lo van a ver, estimados amigos, todo esto sufrió Cristo por todos nosotros, la humanidad. Y es necesario que usted entienda que usted debe venir a Cristo para buscar su perdón y para buscar cómo venir a Él para que Él le limpie de pecados con su sangre, porque Él murió para que toda la humanidad seamos bendecidos con salvación por su muerte. Que Dios le bendiga. Que Dios nos bendiga, hermanos. Muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias, hermanos Garvin Fernández, por habernos traído entonces una porción de la palabra del Señor. Digamos, un tema bastante completo con respecto a esta frase que él decía en el título de su presentación: no hay ningún delito en él. Y efectivamente es así. Bueno, ¿qué más podemos decir? Muy, muy contento por haber tenido la oportunidad entonces de escuchar nuevamente a nuestro hermano, y ya sabía yo que era un tema interesante. Bien, vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir en esta ocasión, desde allá de Lima, Perú, a nuestro hermano Jorge Figueroa, si pudiera por favor llevarnos en una oración para después pasar entonces con nuestro hermano Néstor con los invitados en Facebook. Hermano Jorge, por favor. Claro, hermano Ernest, encantado de hablarle. No, sin antes de empezar ahora quisiera decir qué tal lección, hermano, hermano Ernest. Todo cristiano cuando escucha estos textos se nos remueve el corazón, la conciencia, la inteligencia, y como él dice, cuando usemos las escrituras, no seamos como los judíos, que no las entienden, y seamos culpables de la sangre de Cristo. Qué buen estudio, qué hermoso estudio. Oremos, hermano. Padre Santo, Padre Justo, Padre Amado, sean siempre nuestras primeras palabras para agradecerle a usted por todas las bendiciones que nos dan, por todas las dichas que nos dan. La dicha ahora de escuchar un tema de su sabiduría, de su santa palabra, que nos llena, que nos mueve, que nos hace crecer nuestro amor, nuestra esperanza. Gracias por ello, Padre. Gracias por permitirnos compartir estos minutos con los hermanos tan lejos en distancia físicamente, pero tan cerca y unidos en un espíritu, un corazón y un conocimiento, el único, el amor a usted, el camino hacia usted. Ello, Padre, nos alegra mucho y le damos gracias y siempre le pedimos muchas gracias, Padre amado, por estar con nosotros. Sean estas palabras, Padre, para pedirle por los hermanos que en un momento se encuentran con un problema de salud, a un problema que está pasando por el mundo, sea del trabajo, sea un problema físico o otras circunstancias,
para pedirle sus bendiciones, su mano bendita, su providencia divina, que nos socorra, que permita que podamos salir de los problemas de este mundo, de estas carnalidades que nos llevan y que se presentan siempre, Padre, pero no porque usted no prueba, porque usted nunca nos prueba lección que hemos aprendido el día de ayer, pero que usted nos permita, Padre, salir siempre adelante para ir en el camino del Espíritu y poder siempre cumplir con la obra que usted nos ha encargado. Socórranos, Padre, auxílienos, Padre, y que sea su providencia divina siempre para sus santos, para todos aquellos que estamos hoy reunidos y los que no pudiendo tampoco no están. Gracias le damos por ello, Padre. Socórranos siempre, oramos siempre por la paz mundial y por el paz de todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano. Amén. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor. Adelante, hermano. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí el hermano Eleazar Sánchez en Facebook, Alicia Zamora, Julia Flores Navarro, Víctor Manuel Molano, Isabel Ramos, Susana Treviño, Iglesia de Cristo, Tomasita Sánchez, Seila Soto, Sandra Espinosa, Vanessa Araya y Vanessa Vega Araya y John Nilsson Rivero. Todos ellos los tenemos, los invitamos, pueden volver a escuchar este maravilloso mensaje en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí lo pueden encontrar. Eso es Ernest. Muchísimas gracias, hermano Néstor. Vamos a ver entonces los mensajes que tenemos aquí en el chat de que dice la divina respuesta. La hermana Luz Dari dice, gracias, hermano Mar. Le puso Marvin, pero es Jardín, por si acaso. Dice, Dios te bendiga siempre por la excelente reflexión. Muy lindo mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos y familia espiritual. Muchas gracias, hermana Luz Dari, por su mensaje. El hermano Carmelo dice, gracias, hermano, por tan excelente mensaje. Muy, muy buen mensaje, entonces, muy lindo, muy completo también todo lo que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a pasar entonces ahora a los comentarios. Hay una manito levantada no, pensé que era una manito levantada del hermano Luzari, pero es una manito de aplauso. ¿Alguien desea hacer algún comentario acerca de el mensaje que hemos escuchado, que hemos oído el día de hoy? Puede levantar su mano, voy a estar atento para que podamos entonces darle la palabra. Hermana Doris, adelante, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, hermanito, ha sido un excelente estudio, pero me ha dejado con el corazón en la mano. Sí, muy, muy buen estudio, hermanito, como dijo el hermano Jorge, nos llenamos de tristeza, de dolor, nuestro corazón y todo, a pesar de que ya lo hemos escuchado en otras oportunidades, pero, ay, hermano, lo que pasó el Señor Jesús nadie lo ha pasado, ni lo pasaremos nunca. Así que, hermanito, muchas gracias, que Dios lo siga bendiciendo ricamente y gracias por excelente estudio, hermano. Muy buena la palabra de Dios. Dios lo bendiga, hermanito, expositor de la palabra que hemos Amén, tenido hermana. esta tarde. Amén, gloria a Dios. Amén, hermano. Bendiciones, hermano. Muchísimas gracias por su comentario. ¿Alguien más? El hermano John Nilsson Rivero dice, Dios les bendiga grandemente a todos, gracias a nuestro hermano Jarvin por excelente exposición. Ahí dice en Facebook. Excelente, muchas gracias al hermano John Nilsson, entonces, por habernos dejado ese comentario. Muy bien, parece que eso sería todo por el día de hoy. Ya estamos llegando entonces al final de la sesión de este día jueves y para el día de mañana, viernes, estamos entonces culminando la semana, otra semana más de estudios bíblicos a través de que dice la Divina Respuesta. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado, haber estado presentes aquí a través de esta plataforma de estudios bíblicos. Que Dios les bendiga y mañana, si Dios permite, vamos a volver a juntarnos entonces a la misma hora y en el mismo canal. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Chao, chao, hermanos. Hermano, buenas noches, que Dios les bendiga a Chao, hermano, todos. Buenas noches, hermano. noches. Dios los bendiga. Gracias, Muchas hermano gracias. Jarvin. Hasta luego. Muchas gracias por el Gracias. privilegio, hermano. Gracias, Hermano, hermano. hasta Muchas luego. gracias. Buenas noches. Buenas Chao, noches. buenas Buenas noches. noches. Cuídense de la gripe, de la gripa.